El cielo de Miami lloraba con una furia silenciosa esa noche, gotas gruesas golpeando el cristal de la mansión Varela como pequeños proyectiles. No era solo lluvia, era una cortina densa que acentuaba la frialdad de la arquitectura moderna. Toda líneas rectas, mármol pulido y acero. La casa, un monolito de lujo en la zona más exclusiva de la ciudad, parecía rechazar cualquier vestigio de calor o imperfección. Detrás de los altos muros y las rejas de seguridad, todo era impecable, casi estéril. Era el hogar de Eduardo Varela, de 50 años, un magnate inmobiliario que había construido su fortuna y su vida sobre la base de la rigidez y el cálculo, viviendo en un contraste brutal. Riqueza material extrema contra una pobreza emocional desoladora. Eduardo, ajeno al diluvio, estaba en su estudio de la primera planta, su figura imponente enmarcada por una ventana panorámica que mostraba una vista borrosa de la ciudad. Vestía un traje de diseñador, el gris oscuro de la tela resaltando su cabello canoso perfectamente peinado. Su rostro, cincelado por la ambición, reflejaba una tensión permanente. Sus ojos, vacíos de emoción genuina, solo registraban resultados y eficiencia. A pesar de su éxito rotundo, un vacío frío le roía el alma, una soledad que él camuflaba con autoridad y una obsesión por mantener el orden, sin admitir jamás que el afecto de su hijo, Lucas, de 8 años, le era tan inaccesible como la luna. Afuera, cerca del portón de servicio, Isabel, la camarera de 25 años, terminaba su turno. Su uniforme, aunque sencillo, no podía ocultar la bondad que emanaba de su simple presencia. Mientras arrastraba los pesados cubos de basura hacia la acera bajo el aguacero, sintió un temblor diminuto cerca de sus pies. Era un perro, un callejero flaco y empapado, con la piel pegada a los huesos, gimiendo de dolor. Tenía una de sus patas visiblemente herida y tiritaba incontrolablemente. Sus ojos castaños de lealtad implícita suplicaban en silencio por ayuda, un espejo de la necesidad que ella misma sentía por estar cerca de su familia en el extranjero. La decisión de Isabel fue instantánea, una reacción visceral que desafiaba todas las reglas no escritas de la mansión Varela. No podía dejarlo allí, a merced de la lluvia y del tráfico. Rápidamente, con un cuidado maternal, levantó al animal tembloroso y lo envolvió en su propia chaqueta. El perro, al que mentalmente llamó héroe por su resistencia, apenas pesaba. Su corazón se encogió ante la imagen de tanto sufrimiento, un sentimiento que era una moneda de curso legal para ella, una trabajadora humilde que sabía el valor de un gesto de bondad desinteresada. Lo deslizó con sigilo por la puerta de servicio, directo a la lavandería, un rincón de la casa que parecía lo suficientemente alejado y discreto. Dentro de la lavandería, un espacio funcional y blanco donde el único lujo era el silencio, Isabel improvisó un refugio. Usó una toalla vieja para secar al perro. Le ofreció un poco de agua en una tapa de botella y le dio un trozo de pan que había guardado de la cena. Sus movimientos eran rápidos y silenciosos, guiados por el miedo de ser descubierta, pero impulsados por una empatía inquebrantable. Mientras desinfectaba con cuidado la pata herida del animal con un poco de alcohol y la vendaba con una tira de tela limpia, le susurró promesas de seguridad en un tono tan suave que era apenas audible, sintiendo una conexión inmediata con esa criatura sufriente. El descubrimiento, inevitable, ocurrió a la mañana siguiente. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes, pero la atmósfera en la mansión seguía cargada. Eduardo, con una desviación inesperada de su rutina, se dirigió a la lavandería para revisar el funcionamiento de la nueva secadora industrial, pues no toleraba la más mínima ineficiencia. Abrió la puerta sin previo aviso y se quedó paralizado. En un rincón, sobre unas toallas, estaba Isabel,
y a sus pies, dormido pero alerta, el perro callejero. La imagen era una mancha de caos y emoción en el lienzo de su vida perfectamente estructurada. ¿Qué es esto, Isabel? La voz de Eduardo era un susurro frío y cortante, más peligroso que un grito. Isabel se levantó de un salto, con el rostro pálido, la humillación quemándole las mejillas, pero sin un intento de mentir o de esconder al animal, que se levantó con un leve gruñido protector. Ella se arrodilló un momento con la cabeza baja y luego lo miró con esos ojos castaños llenos de una honestidad desesperada. Señor Varela, lo siento. Estaba herido. No podía dejarlo morir. Ella no podía renunciar a su bondad, aunque eso significara su ruina. Eduardo la miró con una expresión de desprecio gélido, su traje de alta costura un contraste absoluto con la fragilidad de Isabel y la miseria del perro. El profesionalismo no admite distracciones emocionales, espetó, y ese fue el gesto, la frase implacable que detonó el drama. Está despedida, ahora. La revelación no fue una sorpresa, era la confirmación de la regla de que en su mundo la compasión era una debilidad costosa. Mientras un guardia la escoltaba hacia el portón con el perro en brazos, la única súplica que ella se atrevió a hacerle con la voz rota fue: al menos, por favor, si no lo quiere usted, déjelo libre donde alguien lo pueda cuidar. Eduardo ni siquiera se molestó en responder. Su mirada ya estaba de vuelta en la ineficiencia de la secadora. Si alguna vez has creído que un pequeño acto de bondad puede desafiar la frialdad de un corazón, deja un comentario ahora mismo contándonos esa historia. El pasado de Eduardo Varela no era de miseria, sino de una opulencia impuesta. Desde joven fue entrenado para la excelencia, el éxito y, sobre todo, para la contención emocional. Su padre, un hombre de negocios igualmente implacable, le enseñó que los sentimientos eran fugas en el capital, un riesgo innecesario. Cuando su esposa, la madre de Lucas, falleció de manera inesperada hace 5 años, en lugar de procesar el luto, Eduardo se sumergió aún más en el trabajo, construyendo un muro de hormigón entre él y el dolor. El resultado fue una personalidad magnética en las salas de juntas, pero helada en casa, incapaz de ofrecer consuelo a su hijo, Lucas, que crecía en una jaula de oro, rodeado de niñeras contratadas por agencia y sin una verdadera conexión paterna, sintiéndose abandonado a pesar de tener todo lo material. El conflicto interno de Eduardo era la eterna batalla entre su orgullo y su vacío. Él genuinamente creía que el dinero podía resolver todos los problemas. Esta creencia se había endurecido con el diagnóstico de Lucas, quien padecía una condición respiratoria crónica y rara que requería cuidados constantes. El magnate gastaba millones en los mejores médicos e investigaciones, pero nunca se le ocurrió que lo que el niño realmente necesitaba no eran máquinas de soporte vital, sino el amor incondicional de su padre. Su obsesión por el control y la perfección lo había convertido en un espectador de su propia vida, un fantasma que habitaba una mansión diseñada para la admiración, no para ser habitada por la calidez familiar. Mientras el hielo se solidificaba en la mansión Varela, Isabel encontraba su propio refugio. Con el corazón en la mano, había llevado al perro, al que ya llamaba formalmente héroe, a su pequeño apartamento alquilado, a varias millas del glamour de Miami, en un barrio sencillo y ruidoso. El lugar era modesto, las paredes finas y los muebles desgastados, pero estaba impregnado de la calidez que faltaba en la mansión. Ella gastó los últimos $20 que le quedaban de su último sueldo en pomada antibiótica y vendas. Héroe, aunque todavía temblaba al mínimo ruido, se acurrucó a sus pies, una presencia leal que llenaba el dolor de su despido y su angustia por la distancia de su propia familia. La historia de sufrimiento de Isabel era simple, pero profunda.
originaria de un país latinoamericano, había venido a Estados Unidos con la única meta de enviar dinero a su madre y a su hermano menor. Cada hora extra, cada humillación silenciosa en la mansión, era una inversión en el futuro de ellos. Sus ojos, a pesar de la melancolía por la distancia, irradiaban una pureza obstinada, una fe casi infantil en que el esfuerzo y la bondad, al final, serían recompensados. Héroe se convirtió en su pequeño y secreto motivo para seguir adelante, un alma igualmente necesitada que le recordaba que la vida siempre valía la pena ser vivida si se tenía a alguien a quien cuidar y alguien que la cuidara a ella. El vínculo entre Isabel y Héroe se desarrolló con una rapidez emotiva. Ella limpiaba su herida 2 veces al día, le daba de comer la mitad de sus propias raciones y le hablaba en susurros sobre su madre, sobre el sueño de tener una casa propia. El perro, a cambio, la seguía a todas partes, con un cojear todavía torpe, pero con una devoción inquebrantable. Su mirada atenta y profunda parecía comprender las palabras «no» dichas de Isabel, convirtiéndose en el único confidente de sus miedos y sus esperanzas. Este lazo, forjado en la adversidad y la necesidad mutua, era la antítesis de las relaciones frías y transaccionales que Eduardo Varela cultivaba. Mientras tanto, en la prisión dorada de la mansión, Lucas sentía la ausencia de Isabel. Ella había sido la única persona que se sentaba a su lado sin prisa, que le leía cuentos con voces diferentes y que le preguntaba sinceramente cómo se sentía su respiración. Lucas, un niño inteligente y sensible, notó el cambio en el personal de inmediato y su soledad se profundizó. Preguntó por Isabel varias veces, pero su padre, distraído con las cifras de un nuevo rascacielos en Dubái, desestimó la pregunta con un frío «Se fue, contratamos a otra». El niño sintió un hueco en su pecho, una sensación que, irónicamente, se parecía al miedo de su padre de mostrar su propio afecto. Los obstáculos externos eran evidentes: burocracia y necesidad. Isabel tenía que encontrar otro trabajo urgentemente para pagar el alquiler y sus envíos. Recorría las calles bajo el sol inclemente, dejando currículums en hoteles y negocios, pero su falta de referencias recientes, y más aún, su despido sin causa justificada, la perjudicaba. Héroe se convirtió en un problema logístico, pues no podía dejarlo solo todo el día. Sin embargo, su presencia era un bálsamo para su alma. En uno de esos paseos de desesperación, un trabajador de un pequeño taller mecánico le ofreció un trabajo temporal limpiando, y la única condición que puso Isabel fue que Héroe pudiera esperar en una esquina del patio. Los días se convirtieron en una rutina agotadora, pero la tensión aumentaba en la mansión Varela. Eduardo estaba inmerso en la negociación más importante de su carrera, un acuerdo de $350 millones que lo catapultaría a la lista de los 100 más ricos. Estaba sentado en su oficina, la luz del sol reflejándose en su escritorio de vidrio, absorto en los números. La perfección y el control que tanto anhelaba se manifestaban en cada diapositiva de su presentación. La emoción, el afecto, cualquier cosa que no pudiera ser cuantificada, había sido erradicada de su mente. No podía saber que, en ese preciso momento, mientras él cerraba el trato de su vida, la verdadera prueba de su existencia se estaba desarrollando a solo unos metros. En su habitación, Lucas jugaba con un viejo coche de juguete que Isabel le había regalado en secreto. De repente, sintió que su pecho se cerraba, una opresión familiar, pero más fuerte. Su respiración se hizo sibilante, cada bocanada un esfuerzo heroico. Trató de alcanzar el botón de alarma médica que su padre había instalado junto a su cama, un dispositivo de última generación que se comunicaba con la seguridad. Pero la alarma estaba justo fuera de su alcance y el pánico lo paralizó. El silencio de la mansión,
ese mismo silencio que Eduardo valoraba como sinónimo de orden, se convirtió en una trampa mortal. El miedo, el trauma interno de Eduardo, estaba a punto de volverse tangible. Perder a su esposa había sido el catalizador de su frialdad. Perder a Lucas sería la aniquilación de lo poco que le quedaba de humanidad. El dinero, el poder, todo lo que había acumulado, se convirtió en una burla inútil frente a la fragilidad de la vida. Él estaba a punto de descubrir que había invertido su vida en la protección equivocada, protegiendo su cuenta bancaria, mientras su verdadero tesoro estaba a merced del destino, solo y sin la ayuda de la única persona que realmente se preocupaba por él. La coincidencia o el destino actuó entonces. Isabel, sintiendo un extraño impulso, había regresado a la mansión. Había encontrado un pequeño muñeco de peluche que Lucas había olvidado en la lavandería el día de su despido. No quería que el niño pensara que lo había abandonado. Se acercó tímidamente al portón de servicio, dispuesta a entregarlo al guardia de turno, a la espera de que alguien se lo hiciera llegar. Era una tarde tranquila, y el sol se había puesto, dejando un crepúsculo violeta sobre el vecindario. Justo cuando se acercaba, sintió un tirón. Héroe, el perro, estaba inquieto. No quería quedarse quieto. Había estado con Isabel, atado a un poste, a unas 100 yardas de la mansión, cerca de una pequeña entrada secundaria que Eduardo usaba para el servicio. De repente, comenzó a ladrar con una intensidad desgarradora. No un ladrido de juego o de hambre, sino de desesperación pura. Rompió la soga que lo sujetaba y, a pesar de su pata todavía dolorida, corrió directamente hacia la propiedad Varela. Isabel lo siguió, sintiendo un escalofrío en la espalda, un presentimiento oscuro que la hizo ignorar el riesgo de ser arrestada por invadir la propiedad. El perro llegó al alto muro de seguridad. Conocía la casa, olfateaba el peligro. Encontró una pequeña abertura en la cerca de arbustos que conducía a un área de servicio de mantenimiento. Se deslizó por allí con la agilidad que el pánico le otorgó, ignorando el dolor punzante en su pata. Entró en los jardines inmaculados, un sucio punto marrón en la alfombra verde esmeralda. Corrió directamente hacia la casa, aullando y ladrando a la base de la pared, justo debajo de la ventana del estudio de Eduardo. El ruido se hizo ensordecedor, rompiendo el silencio artificial que reinaba en la mansión. Eduardo, inmerso en el éxtasis del cierre de un negocio de 350 millones, se molestó por el ruido. «¡Seguridad!», gruñó por el intercomunicador. «¡Silencien a ese perro!». Pero el ladrido era tan insistente, tan desesperado, que algo, un instinto primitivo que había enterrado hacía años, le hizo levantarse de su silla de cuero y mirar por la ventana. No podía ver al animal, pero el sonido era perturbador. Justo en ese momento, Isabel, habiendo saltado la cerca, estaba en el patio, gritando desesperadamente el nombre del perro, y luego, al percatarse de la ventana abierta, gritó: «¡Señor Varela! ¡Es héroe! ¡Algo malo está pasando!». El caos fue inmediato. Eduardo bajó las escaleras. Se encontró con el guardia de seguridad que iba a ahuyentar al perro. El animal, al verlo, no huyó. En su lugar, corrió cojeando hasta los pies de la gran escalera de mármol y ladró histéricamente, mirando repetidamente hacia el piso de arriba, hacia el cuarto de Lucas. El perro, el animal que había despreciado y por el que había despedido a una empleada, se estaba comportando como un faro de advertencia. El corazón de Eduardo dio un vuelco. El orgullo se derrumbó ante el miedo. El instinto de padre, dormido por años, despertó con una patada brutal. Eduardo ignoró al guardia, ignoró a Isabel que venía corriendo detrás. Subió las escaleras a zancadas, la imagen de su hijo pequeño luchando por respirar, invadiendo su mente. El codo golpeó un valioso jarrón chino que se hizo añicos, pero él ni siquiera se inmutó.
El desorden material era irrelevante ante la posibilidad de la pérdida. El conflicto externo era una carrera contra el tiempo en su propia casa. Al llegar a la puerta del cuarto de Lucas, Héroe, que lo había seguido lo más rápido que pudo, ladró una última vez, casi como un grito de alivio, y se derrumbó exhausto en el pasillo, su cuerpo pequeño temblando. Eduardo abrió la puerta y vio la escena que lo paralizó. Lucas, cianótico, con las manos aferradas a su garganta, los ojos asustados, a punto de desmayarse. La imagen de la fragilidad de la vida le golpeó con la fuerza de un rayo, haciéndole sentir la inutilidad de sus 500 millones frente a un solo aliento. El magnate, por primera vez en años, no pensó en dinero o en prestigio. Vio solo a su hijo, corrió hacia él y con manos temblorosas, pero entrenadas por los cursos de primeros auxilios que su médico le había obligado a tomar, administró el medicamento de emergencia. Mientras lo sostenía en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo luchar por el aire, una ola de pánico y remordimiento lo inundó. El dinero era inútil. La ayuda había venido del lugar más humilde, a través del acto de bondad de la persona que él había desterrado. La tensión había alcanzado su punto máximo. El niño, gracias a la rapidez de su padre, comenzó a respirar de nuevo, un hilo débil, pero constante. Eduardo, con el rostro bañado en sudor y lágrimas silenciosas, apretó a su hijo contra su pecho. Lucas estaba a salvo, pero la crisis había dejado una cicatriz en el alma de su padre. La realidad de su soledad, de su error de valores, se presentó sin filtros. Sosteniendo a Lucas, miró hacia la puerta. El guardia estaba allí, y detrás de él, con el corazón en la boca, Isabel, y a sus pies, Héroe, que había reaccionado al ver al niño respirar, y a pesar de su dolor, intentaba levantarse. Eduardo entendió con una claridad terrible. El perro que había considerado un riesgo biológico, la empleada que había despedido por una distracción emocional, eran los héroes que su dinero no había podido comprar. La vida de su hijo había dependido de la lealtad de un callejero y la bondad de una mujer humilde. El contraste entre la riqueza estéril de la mansión y el calor de esa conexión inesperada se hizo insoportable. La conexión afectiva había triunfado sobre el aislamiento impuesto. El hijo fue estabilizado por un equipo médico que llegó a los 10 minutos, el tiempo que Héroe le había ahorrado. Lo trasladaron de urgencia al Hospital Monte Sinaí, en el ala pediátrica de alta complejidad. Eduardo lo siguió en la ambulancia, dejando atrás la mansión y su vida anterior. En el hospital, mientras esperaba noticias en la sala de espera, su mente era un torbellino. Vio su vida como una sucesión de cuentas bancarias y títulos, y sintió un profundo asco. Su mirada se fijó en la única cosa que lo conectaba con la realidad, una mancha de barro de la pata de Héroe en el impecable mármol de su zapato. El trauma de la casi pérdida lo había despojado de su armadura. El control se había ido. El orgullo se había evaporado. Solo quedaba el miedo primordial de un padre. El peso de su frialdad hacia Lucas, el recuerdo de sus respuestas distantes, el despido de Isabel, todo se amontonó sobre él. El sufrimiento de los últimos años, el luto no procesado, la soledad autoimpuesta, todo se manifestó en un temblor incontrolable. Se levantó, sintiendo que necesitaba hacer algo, cualquier cosa. El primer impulso fue buscar a la mujer que había salvado a su hijo. El Hospital Monte Sinaí estaba tranquilo en las horas de la madrugada, un oasis de 1900. Calma médica que contrastaba con la tormenta que seguía azotando el interior de Eduardo Varela. Salió de la sala de espera sintiéndose un impostor en su traje de $3,000, buscando una cara familiar en la frialdad de los pasillos. La encontró en la entrada de urgencias. Isabel había seguido la ambulancia en un taxi. Estaba sentada en un banco de metal,
su rostro exhausto, con Héroe acurrucado a sus pies, a pesar de las políticas del hospital. La simple imagen de la lealtad desinteresada del perro le golpeó el alma. Eduardo se acercó lentamente, sin su habitual arrogancia. Era solo un hombre asustado. Isabel se levantó al verlo, la sorpresa y el miedo pintados en su rostro. Esperaba otro grito, otro despido, tal vez una orden de alejamiento. Pero Eduardo no gritó. Él solo la miró. Sus ojos, por primera vez, no estaban vacíos. Estaban llenos de una mezcla cruda de vergüenza y gratitud. El diálogo transformador no podía esperar. Era el momento decisivo, el clímax que rompería la coraza que había construido meticulosamente durante 50 años. Isabel, comenzó, y la simple pronunciación de su nombre, sin el título de señorita, fue un quiebre en sí mismo. Su voz estaba rasposa, rota. Yo la eché de mi casa, por su bondad, por ese perro. Hizo una pausa, luchando contra un nudo en la garganta. La verdad le quemaba. Y esa misma bondad, esa lealtad que yo desprecié, fue la que salvó a mi hijo. Héroe me guió hasta él. Yo estaba sordo, ciego. ¿Qué he hecho con mi vida, Isabel? La pregunta no era retórica. Era la admisión de un sistema de valores completamente equivocado. Isabel no respondió con ira ni con resentimiento, sino con la misma compasión que la había movido a rescatar al perro. La miró a los ojos, con una serenidad que desarmó a Eduardo. Señor Varela, el amor y la lealtad no piden permiso para existir, solo necesitan una oportunidad. Sus palabras fueron suaves, pero poderosas, una bofetada a la filosofía de vida materialista del magnate. Usted construyó muros para proteger su riqueza, pero los muros también impiden que entre la luz, que entre el afecto. Ella se agachó para acariciar a Héroe, un gesto que valía más que cualquier discurso. La revelación familiar fue que su propia frialdad había estado a punto de causarle la pérdida más grande. Eduardo se sentó pesadamente en el banco de metal. El hombre de negocios se había ido, quedando solo el padre. Toda mi vida me esforcé por controlar el mundo, por evitar el riesgo. ¿Y para qué? El dinero no respiraba por Lucas, Isabel. Un perro lo hizo, un perro que usted salvó. Sentía el peso de los años de negligencia emocional hacia su hijo, la distancia autoimpuesta. El sufrimiento de su esposa, que siempre le había reprochado su frialdad, revivió en un dolor agudo. El momento decisivo fue la admisión de su error. Yo la despedí porque consideré que la compasión era una debilidad. Continuó, su voz ahora firme, aunque cargada de emoción. Y ahora me doy cuenta de que la debilidad real era mi arrogancia, mi incapacidad para ver lo que es verdaderamente importante. Creí que el lujo era la meta, pero el lujo es este momento, el saber que mi hijo está vivo. El contraste entre su riqueza material y su pobreza de espíritu nunca había sido tan evidente. Eduardo Varela estaba experimentando una transformación emocional en tiempo real. Isabel le ofreció un pañuelo. La bondad no tiene precio, señor Varela, pero el amor sí lo tiene. Cuesta el orgullo. La frase penetró como una espada. Él tomó el pañuelo y, por primera vez, se permitió llorar en presencia de otra persona. No eran lágrimas de luto, sino de liberación, de la ruptura de una prisión emocional construida ladrillo a ladrillo. La superación de su dolor interno se inició en ese acto de vulnerabilidad. Se quitó la chaqueta, la tiró sobre la silla y se inclinó hacia Héroe, que había estado observándolos con atención. «Gracias, campeón», le susurró al perro. «Me has enseñado más en 2 días que mis 50 años de negocios». El perro movió la cola débilmente y lamió su mano. El vínculo se consolidó. No por una transacción, sino por el acto de heroísmo y gratitud. Eduardo se puso de pie, un hombre diferente. Miró a Isabel.
con una resolución renovada y la paz que solo la verdad puede ofrecer. «Quiero que se quede, Isabel», declaró, su voz ya no autoritaria, sino suplicante. «Quiero que vuelva, no como camarera, sino como la cuidadora principal de Lucas». Su presencia lo hacía feliz, y su bondad nos ha salvado a los dos. Era un reconocimiento de que las cosas más valiosas de la vida no se podían comprar, sino que debían ganarse con el corazón. Isabel, conmovida, sintió una oleada de alivio. La lucha por el sustento de su familia había llegado a un final inesperadamente noble. Ella sonrió. «Acepto, señor Varela, con una condición: que Héroe venga conmigo, que tenga el lugar de honor que se ha ganado». Era una declaración de lealtad al perro y un último desafío a Shinosume. La rigidez de Eduardo. El magnate sonrió, la primera sonrisa genuina que había dado en años, una sonrisa imperfecta y cargada de emoción. «No solo vendrá contigo, Isabel, será nuestro, formalmente, será el hermano de Lucas, nuestro perro de rescate. Él es familia». El pedido de adopción de Héroe fue el símbolo de la adopción de una nueva vida por parte de Eduardo. El diálogo se centró en la vida, no en el dinero. Discutieron la condición de Lucas, su sensibilidad, su necesidad de afecto. Eduardo se comprometió a dedicar más tiempo a su hijo, a dejar de lado la reunión de $350 millones que se había pospuesto. «El trato puede esperar», dijo, sintiendo un peso menos en su conciencia. «La vida de mi hijo no. Ya no voy a poner los resultados por encima de la gente». Este fue el compromiso más importante de su carrera. Isabel le contó sobre su familia, sobre sus luchas. Eduardo escuchó, no como un jefe, sino como un igual, sintiendo la humildad de su propia existencia. Le prometió ayuda, no como caridad, sino como compensación por el daño que le había causado. La escena se alargó en el hospital, transformándose de un momento de crisis a un momento de fundación. La enfermera interrumpió la conversación con la noticia de que Lucas estaba estable, pero que necesitaría pasar la noche en observación. El alivio fue palpable. Eduardo, con la mirada en la ventana, vio el amanecer y sintió que no era solo un nuevo día, sino el inicio de una nueva vida. La frialdad de su alma había sido reemplazada por el calor de la gratitud. El ciclo del materialismo estaba roto. Se levantaron para ir a ver a Lucas. Antes de entrar, Eduardo se volvió hacia Isabel y le ofreció la mano, no para un apretón de negocios, sino para un gesto de sincera conexión. «Gracias, Isabel, por no dejarlo morir, por no dejarme morir a mí en esta prisión de orgullo». Fue la admisión final de su transformación. El encuentro con Lucas fue breve pero conmovedor. El niño, débil, sonrió al ver a su padre y luego preguntó con un hilo de voz: «¿Isabel está aquí?». Eduardo sonrió y se hizo a un lado. La alegría de Lucas al ver a su cuidadora favorita fue el verdadero pago para ambos adultos. Un momento de pureza que superó cualquier riqueza. Isabel se inclinó y le susurró que Héroe estaba afuera esperándolo. «Él también te ha salvado, Lucas. Es un héroe de verdad». Lucas, con los ojos brillantes, miró a su padre. «¿Podemos quedárnoslo, papá?». La pregunta inocente fue el último clavo en el ataúd del viejo Eduardo. «Sí, hijo, nos lo quedamos, los dos». La transformación estaba completa. El acto de adoptar al perro fue más poderoso que la firma de cualquier contrato inmobiliario de $350 millones. Había aprendido que el verdadero valor de la vida se mide en afecto y lealtad. La resolución positiva de la historia se instaló con la mañana. Eduardo Varela, el magnate implacable, regresó a su mansión, pero ya no era el mismo. Lo primero que hizo fue llamar a su abogado para deshacer formalmente el despido de Isabel y redactar un nuevo contrato.
Ella no solo fue recontratada, sino ascendida a administradora de la casa y cuidadora personal de Lucas, con un salario quintuplicado y seguro de salud completo para ella y su familia en el extranjero. El gesto no fue un soborno, sino el reconocimiento de un valor incalculable. La mayor y más visible transformación, sin embargo, se centró en Héroe. El perro fue llevado a la mejor clínica veterinaria para recibir tratamiento intensivo en su pata, un lujo que el magnate podía permitirse y que sirvió como un acto de reparación. Al regresar a la mansión, ya no era un callejero sucio, sino el nuevo dueño emocional de la casa. Eduardo mandó construir una casa para perros que parecía una villa en miniatura en el jardín, pero Héroe prefería dormir a los pies de la cama de Lucas, donde su presencia constante servía como un ancla emocional y un sistema de alerta silencioso. La vida de Lucas cambió radicalmente. Héroe se convirtió en su compañero constante, su sombra peluda. El niño, antes aislado, ahora tenía un amigo leal, un hermano que entendía la soledad. Las rutinas rígidas de la casa se suavizaron para acomodar los paseos de Héroe, los juegos en el jardín y las siestas en el sofá. Eduardo, por su parte, redujo sus horas de trabajo a la mitad, usando ese tiempo para leerle a Lucas y a Isabel mientras ella supervisaba, disfrutando de la calidez que nunca había permitido en su vida. La reconciliación familiar no fue solo con Lucas, sino consigo mismo. Eduardo comenzó a ver las imperfecciones de la vida como oportunidades, no como fallos. Los fines de semana, la mansión, antes silenciosa y estéril, se llenaba de la risa de Lucas, de los ladridos juguetones de Héroe y de las conversaciones tranquilas de Isabel. El contraste entre riqueza material y pobreza emocional se había invertido. El verdadero lujo era ese afecto recién descubierto, un calor humano que valía más que todos sus activos inmobiliarios. El cambio trascendió las paredes de la mansión. Eduardo se sintió impulsado a usar su poder y su riqueza para un bien mayor. Cumpliendo su promesa a Isabel y al perro que lo salvó, fundó la Fundación Héroe, el rescate de la lealtad, con una inversión inicial de $10 millones de su propio capital. La fundación se dedicó al rescate, rehabilitación y adopción de animales de la calle con un enfoque en la educación sobre la empatía y la conexión humana. El propósito de la fundación era doble, no solo salvar animales, sino también mostrar a la gente que los actos de bondad, por pequeños que fueran, podían tener un impacto transformador. El lema de la fundación era una paráfrasis de las palabras de Isabel. La bondad no tiene precio, el orgullo sí. El negocio inmobiliario de Eduardo comenzó a integrar el concepto de responsabilidad social, destinando una parte de las ganancias a la fundación, transformando así su legado de ser solo un magnate a ser un filántropo. Isabel no solo trabajaba como administradora, sino que se convirtió en una embajadora de la fundación, usando su historia para inspirar a otros. Su familia finalmente pudo recibir la ayuda necesaria para estabilizarse, y su hermano menor pudo venir a Miami para estudiar, viviendo en un pequeño apartamento que Eduardo le alquiló, sintiendo que la generosidad desinteresada era una cadena de favores que valía la pena mantener. La moral de la historia se reforzó en cada acción. El dinero no le había dado la felicidad a Eduardo, solo una ilusión de control. La verdadera riqueza, la capacidad de amar y ser empático, le había sido devuelta por un perro callejero y una mujer humilde. Su vida se había convertido en un testimonio viviente de cómo la lealtad y el afecto genuino pueden derribar las barreras del orgullo y el materialismo. Eduardo, a menudo, se encontraba sentado en el jardín, jugando a la pelota con Lucas y Héroe,
sintiendo el calor del sol y el placer de la simplicidad. Recordaba la frialdad del mármol de su antigua vida y no sentía ninguna añoranza. Había cambiado su obsesión por el estatus por una apreciación por la vida. El ciclo de la soledad se había roto permanentemente. La transformación de Eduardo Varela comenzó con un acto de bondad desinteresado. Si hay algo que esta historia nos enseña, es que la lealtad y el afecto son el verdadero lujo. Nos encantaría saber cuál ha sido el gesto de bondad más significativo que ha cambiado tu vida o la de otra persona. Comparte tu historia en los comentarios. Si crees que el amor incondicional es la fuerza más grande, déjanos tu me gusta y suscríbete para más historias de segundas oportunidades.